Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Como todos los viernes tenemos a Bernardo Matías, que ustedes ya conocen, un reconocido investigador, intelectual, antropólogo social, pero esa y muchas cosas más es Bernardo. Y Bernardo, con Bernardo se puede hablar de muchas cosas. Hoy, con motivo de la cercanía de la Semana Santa o Semana Mayor en la tradición católica, vamos a hablar con Bernardo de algunos aspectos culturales de esta tradición en la República Dominicana. Bienvenido, Bernardo. Gracias, buenos días. ¿Qué debemos decir primero de la Semana Santa desde el punto de vista cultural? Esta sección es una sección versátil, ¿verdad? Variada. ¿Cómo es usted? Es bueno que los amigos y las amigas televidentes entiendan que podríamos ir hablando de temas muy diversos, y es mejor trabajarlo así. Y así será. Con una visión cósmica, claro, del mundo y de la vida. Semana Santa. ¿Qué queremos conversar hoy? Queremos compartir qué es lo que explica esa irrupción, esa desestructuración, ese cambio radical de una Semana Santa, del recogimiento, de las celebraciones culturales masivas que se daban en la década de los 60 y parte de los 70 y un poquito. Y muchos años atrás también. Y los 50, los 40, etcétera. Y de un momento a otro, Semana Santa se convierte en una semana de turismo, en una semana de celebración y de playa y de bebida y de ruido. Es como... de fiesta, básicamente. De fiesta. Fiesta popular. Es un cambio del cielo a la tierra que se produce en estos 50 años. Pero ¿qué es lo que lo explica? Hay personas que recurren a visiones apocalípticas de que el mundo se está acabando, que eso lo que lo explica es eso, que ya estamos frente a la cercanía del advenimiento de Jesús. Que no hay respeto. Que no hay respeto, que se perdieron los valores, que esto se perdió. Y son explicaciones que quienes lo dan es a partir de la perspectiva que tienen y de su manera de ver la realidad. Nosotros queremos compartir una perspectiva quizás diferente. Lo primero es hacer algunas precisiones. Semana Santa es una fiesta católica de los cristianos, y los ortodoxos también celebran Semana Santa, los ortodoxos cristianos que tienen su base, su raíz fuerte en Rusia y otros países Grecia de también. Europa, y en Grecia también. Sí. Y en algunos países de América Latina hay sus expresiones de los ortodoxos rusos, católicos mejor dicho. Y los evangélicos cristianos también no tienen sus celebraciones clásicas, pero hacen en sus cultos por lo menos remembranza en las predicaciones, los cantos, etcétera. Pero es una fiesta esencialmente católica, con mucha diversidad en distintas partes del mundo. Porque si te vas a España, en España hay una diversidad enorme de celebración de la Semana Santa por ciudad. Es famosa la Semana Santa de Sevilla, la de León, también la Semana Santa de las Canarias, y también la Semana Santa, si tú te pones a ver, es una fiesta, una celebración muy sincrética. ¿Qué significa sincrética? Que intervienen diferentes expresiones culturales, se mezclan y hacen como una síntesis cultural de un fenómeno. Pero la esencia es la remembranza de la muerte, pasión y resurrección de Jesús, lo que el catolicismo. La Semana Santa fue reconocida, aprobada en aquel famoso concilio de Nicea en el año 325.
Y hay una conexión a lo largo de la historia entre Semana Santa y Carnaval. Porque Carnaval se refiere a la fiesta de la carne. Carne al aire, carne de Al aire. tolenda. Y se celebran los carnavales previo a entrar en ese periodo de recogimiento donde la carne se pone en receso. Y resulta que ahora la carne no se pone en receso tampoco. La tradición entonces era en antigua Europa, juerga, fiesta, para después entrar en ese periodo de recogimiento. De recogimiento, meditación, hasta ayuno incluso. Exacto. Y de celebraciones masivas a través de los Vía Crucis. Sí. Y otra... hay países que tienen unas tradiciones fuertes, muy marcadas. Tú mencionaste el caso de España, donde hay ciudades y regiones en que hay grupos que inclusive usan una vestimenta especial. Sí, sí. Y en el caso de Filipinas, en Filipinas hay unos que se crucifican incluso casi, se amarran y se dan y los azotan. Porque Filipinas es un país que, a pesar de ser asiático, tiene una fuerte influencia católica, es un país... Fue colonia española. Sí. Entonces, esa es otra parte, que a veces creemos que la celebración de Semana Santa es una celebración mundial. Los asiáticos no. ni conocen eso. Bueno, el mundo musulmán, el mundo budista, el mundo del Tao no conoce nada de eso. No. Y una gran parte de los protestantes tampoco la considera. No la reconoce. Tampoco. No la considera. Y mucho menos el judaísmo. No, nada, porque nada que ver. No, porque el judaísmo entiende que hay una culpabilidad con el acontecimiento de la cruz, que los culpan a ellos de ese acontecimiento. Sí. Aunque tú te pones a analizar históricamente bien el fenómeno, la culpa esencial, fundamental, fue de los romanos. Claro, que el pueblo judío en ese momento estaba esclavizado por los romanos. Claro. Hay una generación, nosotros tenemos una generación, digamos, han pasado 2 generaciones que no saben cómo se celebraba la Semana Santa 40, 50 años atrás. Y tú y yo podemos contar vimos lo anterior y vimos el cambio. El cambio. La Semana Santa era una semana de silencio a partir del jueves al mediodía. Se ponía en receso lo que yo llamo el jalón de oreja, la violencia intrafamiliar y sobre todo infantil. No había pela. En esa parte era buena para los niños. Sí, era buena, es decir, no se daba pela, se daban jaloncitos de oreja porque todo había que estar... No se escuchaba otra música que no fuera música instrumental. No había merengue, ni salsa, ni bachata. Incluso sacra, música sacra, muchas ocasiones. Sacra, y la televisión solamente eran películas sagradas. O sermones. Incluso hay un cine famoso que yo creo que ya no existe en República Dominicana, de ahí de la Mella, que él tenía 364 días que proyectaba película pornográfica y el Viernes Santo presentaba la Pasión de Cristo. Hasta en esos sitios. Sí, hasta en esos sitios se hacía un receso. Y de un momento a otro hay un cambio, una irrupción de un fenómeno. Yo digo que se combinan 3 elementos, que lo vamos a ver en el segundo segmento y en el último, los 3 elementos. Pues vamos a la pausa para que volvamos. Bernardo Matías, nuestro invitado especial de todos los viernes, nos está hablando de la Semana Santa y su significado en el aspecto cultural y social. Bien, entonces tú decías... Sí, decía que se combinan 3 elementos desde mi perspectiva, que quizás son los más fundamentales, no necesariamente los únicos, pero son los de mayor impacto. La irrupción del cambio radical del campo hacia la ciudad, de pasar de una vida rural a una vida urbana. El ruralismo está muy vinculado a una visión tradicional,
tiende a ser más conservador. Evoluciona más despacio. La evolución es más lenta, pero sobre todo es más conservador y más apegado a la religión. La ciudad se caracteriza por ser muy diversa, muy plural. El ciudadano, las personas que hacen vida de ciudad, tienen acceso a mucha información de distintos tipos. Pero además, el urbanismo genera la fascinación por el consumo. Y es, junto con el urbanismo, también la emergencia de la comunicación de masa, que vienen combinados con lo que algunos teóricos le llaman el postmodernismo. Y el tercer elemento, una especie de decadencia o de disminución de la influencia católica en el mundo occidental, por múltiples razones. Entonces, hablemos primero del tema de ese cambio del campo hacia la ciudad. Usted no incluiría, perdón, ahí un poco el impacto que se da más en las ciudades de distintas costumbres que vienen de otros pueblos, otros países también. Sí, eso es lo que yo llamo la diversidad y la pluralidad. Sí, que se incluye y se acepta y se adaptan costumbres de otros lugares. Y la gente va viendo que hay otras maneras de ver el mundo, la vida, bien, la sociedad, la historia, etcétera. Entonces, ese paso del campo hacia la ciudad viene en muchos de nuestros países acompañado de un cambio de modelo económico, de una economía centrada en la producción agroindustrial, donde aquí había 4 productos que eran los esenciales, que algunos le llamaban la economía del postre, que era café, tabaco, cacao y azúcar. Y de un momento a otro pasamos a ser una sociedad donde la economía está centrada en el servicio y en el comercio. Eso produce una atracción del campo hacia la ciudad, donde vemos el fenómeno siguiente. Quisiera que compartamos unos gráficos. Vamos a ver la primera gráfica. ¿Cómo se ha dado ese comportamiento en los últimos 50 años, tanto en América Latina como en República Dominicana, en términos del urbanismo? La primera gráfica, por favor, que vayan poniendo. En lo que tenemos la gráfica, podemos ir avanzando hacia otros elementos. Estamos hablando de ese movimiento masivo de las migraciones del campo hacia la ciudad, hacia las ciudades. Pero además, a partir de los años 70 y 80 y 90, gradualmente hasta llegar a lo que tenemos hoy, se va imponiendo el modelo capitalista como único modelo económico, sobre todo a nivel de Occidente, porque en los países árabes y en los países asiáticos todavía quedan sus diferencias. Ahí estamos viendo la primera ilustración en América Latina. Eso es en América Latina. Si nos damos cuenta, en el 1950 la población urbana era de un 42.20% en América Latina. Es decir, era más la rural. gran mayoría todavía estaba en la zona rural. El 58% estaba en el campo. Sí. Y todavía en el 60 ya estamos en la mitad. Casi a la par. Sí. Casi a la par. Sí. Pero en el año 2020, es decir, el año pasado, la población urbana en América Latina es de un 81.40%. Esos son datos proporcionados por la CEPAL. Ese es un cambio radical prácticamente. Eso es lo que le llaman hoy cambio disruptivo. Porque quiere decir que la parte urbana prácticamente copa tanto la atención como la población. Y si vemos a República Dominicana en el otro gráfico, si podríamos compartirlo, vemos en República Dominicana
que en el 50 había mucho menos personas que en otros en la media de América Latina. Sí, casi el 80% estaba en el campo. En el campo, 23.7%. Sí. Era una ciudad, una sociedad eminentemente rural. Incluso en el 60, que ahí fue que... 23.7% estaba, perdón, en la ciudad. Sí, en el 60, que ya vino ahí, prácticamente venía el fin de la dictadura, todavía casi el 70% estaba en el campo. El cambio viene a darse de manera radical a partir de los 70, que ya si ustedes observan ahí, crecimos prácticamente a la mitad de ese 23% hacia la zona urbana. Ya en los 80 llegamos... Ya en los 80 se impuso la vida urbana y hoy día un 82.5%. Estamos igual que la media de América Latina. Igualito. Sí. Y cuando tú te vas a las particularidades, ese 82.5% está distribuido en 5, 6 o 7 ciudades. Provincias. Y cuando tú tomas el Gran Santo Domingo y Santiago, ahí tú tienes más del 40% de la población urbana centrada en esas dos ciudades. Y Santo Domingo, Santiago y 2 o 3 provincias del Cibao. Duarte, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata. Entonces todo eso viene consigo con el acompañado del fenómeno que le llaman el premodernismo, que tiene algunas características. Premodernismo, que tiene algunas características que se expresan en la Semana Santa. Una de las primeras características, el triunfo de la cultura del consumismo. A partir de los años 80, el consumismo como obsesión ha marcado la vida de nuestras sociedades. Algunos teólogos hablan de la nueva religión, el mercado como nueva religión, el consumo, donde hablan de que el mercado tiene sus evangelistas, tiene sus templos, que son los malls, etcétera, tiene toda su simbología. Es una manera simbólica de hablar cómo la población está dominada por la cultura del consumismo. El otro fenómeno del premodernismo es el llamado relativismo cultural, que yo digo que es como el nuevo dogma de esta época, paradójicamente, el relativismo como un dogma. ¿A qué se refiere el relativismo? Que no hay una verdad única, todo se vale, todo tiene sentido y valor, se trata de ti y de lo que tú crees y piensas. Entonces, las verdades absolutas, que son muy asociadas a la religión, entran en crisis con el modernismo. Los dogmas, bueno, tú lo ves ahora en el debate de las 3 causales. Detrás de ese debate de las 3 causales hay muchos elementos de cosmovisión y de que las verdades absolutas están en crisis. Nos encontramos con una época también donde hay una fuerte influencia de lo que se llama el hedonismo, del placer como un objetivo y un propósito de vida. El placer como finalidad. Como finalidad, el hedonismo. Y tú lo vas a encontrar en muchas maneras de la gente vivir la vida. Y cuando tú combinas relativismo con consumismo, con hedonismo, ahí no encaja Semana Santa. Tenemos que ir no encaja Semana Santa. No, por lo menos en la visión que se tenía antes. Claro, en la visión que se tenía antes, del recogimiento, del silencio, ese modelo no encaja. Vamos a la pausa y venimos con el tercer segmento.
Continuamos con Bernardo Matías, quien nos trajo hoy un plato fuerte en el aspecto cultural y social. Un examen, un análisis histórico de cómo ha cambiado la Semana Santa. Entonces hablábamos en primer lugar del dominio, del cambio de lo rural al urbano y al mismo tiempo la presencia de una cosmovisión a partir de la segunda, a partir del siglo XIX, pero sobre todo a partir de los años 70, que algunos le han llamado premodernismo, donde hay una serie de características propias del premodernismo que no encajan con el concepto de Semana Santa de hace 40, 50 años. Pero el tercer elemento es la Iglesia Católica, que habló en el Vaticano II del ayornamiento, que es cómo lograr que la Iglesia se inserte en el mundo. Se acomode. Sí, pero sabiendo interpretar el mundo y ser capaz de hacer transformaciones que respondan a las necesidades de ese mundo y transforme ese mundo. La Iglesia Católica, el premodernismo la ha desconcertado, no ha tenido capacidad de hacer los cambios ni las transformaciones y se ha quedado atrás de la época que nos ha tocado vivir. Y mire que la Iglesia ha sobrevivido a muchas cosas y a muchos tiempos. A muchas, y sigue sobreviviendo. Que ha sido una transición difícil para el catolicismo. Y también una crisis estructural que ha venido teniendo la Iglesia. Entonces, tú encuentras una Iglesia católica de espalda a la sociedad, que sigue en su dogma, en su modelo de estructura de poder, en sus tradiciones. Y el mundo de hoy es un mundo desestructurado, donde lo banal es parte de esa fascinación también. Lo banal, la chabacanería, como se dice en la calle. Entonces, nos encontramos con que la más poderosa institución de Occidente pasa por una crisis de declive y por tanto de influencia en la sociedad. E incluso cuando tú vienes a ver la Iglesia, para poder influir en la sociedad, tiene que recurrir mucho al poder mismo del Estado, no a partir de su propio poder. Entonces, esa crisis de la Iglesia Católica ha influido en el cambio de Semana Santa y que lo que son los elementos de base que motivan la celebración de Semana Santa hacen un nuevo modelo de celebración. Pero déjenme decirle que ya en Uruguay, en el 1919, Uruguay es un país muy laico, muy secular. En el 1919, en Uruguay, el Estado decretó Semana Santa, un decreto, o no sé si fue una ley, un decreto, pero se instituyó como la Semana del Turismo. En el siglo XIX. 1919, en Uruguay. Ah, bueno, a principios del siglo XX. Del siglo XX, sí. Entonces, realmente es una parte, pero también la emergencia de las corrientes evangélicas. El evangelismo está en expansión en América Latina. Que es como lo que llaman protestantismo. Ajá, el protestantismo. Comúnmente, ¿no? Y esa expansión del evangelismo viene acompañado con una visión de la fe muy individualista y una espiritualidad muy individualista. No conectada en lo social. No conectada con lo social, de una salvación muy personal.
Y la iglesia evangélica ha tenido más capacidad de adaptación que el catolicismo. Cada vez más la iglesia evangélica, las iglesias evangélicas son más plurales, se han ido flexibilizando frente a algunos aunque aspectos. Ha surgido un neoevangelismo que es muy radical hacia la derecha también, que pero participa en la política. Determinados elementos éticos y morales. Sí. Pero no, por ejemplo, a la vestimenta, a la participación, bueno, eso no. Que antes un evangélico era sinónimo de alguien de una mujer que no se peinaba ni se maquillaba. Tenemos que ir concluyendo, ya terminamos. En resumen, los cambios de Semana Santa son el resultado de una irrupción radical de una vida rural hacia una vida cada vez más urbana. El predominio de un conjunto de ideas, elementos filosóficos, culturales, asociados al premodernismo y a un declive histórico de la Iglesia Católica en las últimas 2 o 3 décadas, que no quiere decir que no tenga la capacidad de recomponerse. Creo que lo del Papa ha sido un intento, no sé si se va a lograr, es poco difícil, Papa Francisco, pero eso es para mí lo que explica los elementos fundamentales en este cambio. Sí. En el cambio de Semana Santa. Muchísimas gracias, Bernardo, como siempre es un grandísimo placer tenerte aquí. Y yo creo que viene a ser muy oportuna esta exposición tuya de este viernes. Gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.